ese dato de Producto Interior Bruto, 6,4% la economía española, buen dato para el conjunto de la economía que podría permitirle a la ministra, a la vicepresidenta Calviño, hoy poder anticipar un crecimiento de la economía en el año del 5%, que sería un éxito. Al César, lo que es del César. Si la economía española crece a un 5%, al César, lo que es del César. Queda mucho. Entre el 3,5 y el 5 hay mucho que pelear, pero el dato del conjunto de la economía española en el que al final se consigue en este trimestre interanual ese 6,4% es importante. PIB trimestral en el 0,3% en este momento, PIB trimestral corregido comparado respecto al trimestre anterior. 0,3% sí es un dato más preocupante trimestralmente. Aquí empezamos a ver cosas que llaman la atención, cosas que empiezan a ver por dónde van los tiros, a pesar del crecimiento general. Fíjense, si vemos el dato intertrimestral, vemos que el consumo de los hogares consiguió mantenerse en el 0,6% en el cuarto trimestre, pero se ha desplomado al 2,3% en el primer trimestre del año. Si cogemos la comparación trimestral respecto a 2021, la caída en 2021 fue del menos 1,6%, la caída ha sido ahora del 2,3%. Ese fue el trimestre que el Instituto Nacional de Estadística rectificó a la baja, acuérdense, menos 1,6%. Eso también nos lleva a que en un trimestre donde hubo una caída importante de la demanda interna, del conjunto de los datos de la economía española, ahora en la comparación salga mejor, que es lo que también espera el mercado. Pero bueno, eso no quita que ese crecimiento del 6,4% sea potente en el conjunto de la economía europea. Tenemos el gasto del consumo de los hogares impactado por la subida de la gasolina, del diésel, de la alimentación, de la electricidad, del gas y todavía esperando la hipoteca. Tenemos una retracción del gasto. Comparen, Estados Unidos, en el dato de Producto Interior Bruto que dio ayer, crecía su demanda interna, el gasto de sus ciudadanos, un 2,7%. Pasaba del 2,5 al 2,7, y es el dato, lo han escuchado en Lucía Gutiérrez Mellado de JP Morgan Asset Management, que todo el mundo ve, se lo hemos contado también a las 8 de la mañana, para decir la economía norteamericana está fuerte, aunque el dato sea de menos 1,4, la economía norteamericana, estadounidense, tiene pilares, tiene fundamentos fuertes para recoger el crecimiento de la economía. Bueno, pues aquí en España nos pasa exactamente lo contrario. El consumidor está viendo que esto se pone feo. Y como es más inteligente de lo que piensan las instituciones, retrae el consumo. Y lo hace desde un más 1,5% a un menos 3,7%. La caída del consumo de las familias es enorme en este contexto. Y aún así, por la comparación, el dato de Producto Interior Bruto es muy bueno para España. Gasto final de las empresas. Inversión. 1,2%. No es inversión. Gasto de las empresas. 1,2 frente a menos 0,8. Y gasto de consumo final de las administraciones públicas del menos 1,6 al 1,3. Bueno, esto está muy claro. Aquí hay una balanza. Está por un lado el consumo privado de las familias, que ven que esto no, ¡pum! Rebajan el consumo, rebajan el gasto en un menos 3,7%. Pero lo compensan administraciones públicas que consumen más, que gastan más. Piensen en todas las obras que hemos visto en el primer trimestre del año. Por ejemplo, en Madrid, que parecía que Gallardón fuera otra vez el alcalde de Madrid. Y piensen también que las empresas se han animado y han gastado más. La suma, ese 2,5%, ese crecimiento del 1,3 y del 1,2 en empresas y en administración pública, compensan gran parte del 3,7 de caída de la demanda interna. Ese es el motivo más importante de preocupación que ahora debería tener la economía española, que ahora debería tener el gobierno, frente a una demanda interna, por ejemplo en Estados Unidos, que a pesar de caer un menos 1,4%, crece hasta el 2,7%, en España se ha desplomado del 1,5 al menos 3,7%. Pero, fíjense que además la comparación no era buena.
del 3,7 de este año al menos 2,6, que fue el que provocó la revisión del Producto Interior Bruto de España por parte del INE en el primer trimestre de 2021. Ya fue muy negativo ese dato, menos 2,6, lo hemos empeorado, nos hemos ido al menos 3,7. Fíjense en un detalle. Primer trimestre del año en 2020 fue superior al 6 la caída. Vamos a ver cómo va evolucionando demanda interna, vamos a ver el cuadro macroeconómico hoy, apenas 20 minutos. ¿Cómo ve esa demanda interna el gobierno? Es el punto clave. Si el gobierno nos trae una demanda interna ahí, que en ese contexto de ahora el crecimiento de la demanda interna pueda ser de un 7% o de un 6%, empezamos a coger con pinzas el cuadro macroeconómico del gobierno para el conjunto del año. La demanda interna está erosionada. Y solo una bajada de impuestos puede relanzar ese movimiento. Por supuesto que también los 20 céntimos de la gasolina, que afectan sobre todo a la inflación, pero también al bolsillo de los contribuyentes. Inversión, formación bruta de capital fijo, es otro de los puntos clave que tira hacia arriba. Aquí, hacia abajo, fuerte la demanda interna. A partir de ahí, consumen más las empresas, consume más la administración pública, invierten más las empresas. Formación bruta de capital fijo, crecimiento del 3,4%, levantando, tirando, venga, hacia arriba al conjunto de la economía. Y sobre todo, si vemos lo que está sucediendo en el entorno de la maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento y recursos biológicos cultivados, céntrense en maquinaria y bienes de equipo, 7,3% de crecimiento. Es decir, por insistir en ese asunto, la demanda interna, ¡pum!, pero está siendo sujetada por la inversión, por el gasto de las empresas, por el gasto de las administraciones públicas. Pero ojo con ese dato de la demanda interna. Y luego tenemos nuestra balanza comercial que se sostiene, exportamos más de lo que importamos, nos da un balance positivo, nos da un balance negativo, del menos 1,2%, pero tenemos unas exportaciones que crecen un 3,4% frente a unas importaciones de menos 0,5%. Aún así, demanda nacional menos 1,2%, tenemos una balanza comercial donde las exportaciones tiran no tan fuerte como en los últimos 2 trimestres, que lo hicieron por encima del 7%, pero lo hacen en el 3,4%, y unas importaciones que sin duda decrecen en ese 0,5%. ¿Qué tenemos entonces como Producto Interior Bruto a precio de mercado? Tenemos ese 0,3%, que viene de un aumento del 2,2%. Caída importante intertrimestral del conjunto de la economía, pero dato anualizado muy positivo en el entorno del 6,4%. Piensen que acabamos de ver el dato en Francia, que se queda por debajo del Producto Interior Bruto en tasas comparado con el español. Pero fíjense que en Francia veíamos que en el trimestre se había parado, era 0,0%, no había dónde rascar. En España ha conseguido rascar 3 décimas frente a la paralización de la economía francesa. España consigue ponerse por arriba con un crecimiento intertrimestral del 0,3%. Demanda interna, ojo, porque está desplomándose ese dato del 3,3%.